Muy buenas noches. Hoy terminamos esta semana, pero sin antes poder agradecer a nuestro Dios lo bueno que ha sido en la vida de cada uno de nosotros. Y la queremos terminar así como la comenzamos, estudiando su palabra. Y hoy vamos a recordar y a fortalecernos en un tema que si bien hemos tratado en otras ocasiones, que es hablar sobre la aflicción. Podemos decir, pastor, lo que yo estoy pasando, creo que en la historia nunca se había vivido algo igual. Yo creo que mi dolor sobrepasa cualquier historia, cualquier dolor de otro hermano. De ninguna manera. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye del carácter de nuestro Dios y cómo personas que pasaron por tiempo de aflicción fueron atendidas. Y la mano de Dios estuvo con ellas porque ellas decidieron seguir sus pasos. El versículo 153 del Salmo 119 habla precisamente de esto. Mira lo que dice la cita. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Como el salmista dice, líbrame. Él es específico, él va directamente a nuestro Dios para que él pudiera rescatar de su aflicción. Y además dice, porque de tu ley no me he olvidado. Ahí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, hay una historia que cada uno de nosotros la conocemos, pero cuando hablamos de aflicción, podemos ver esta historia porque podemos ver todo el panorama y cómo Dios responde a las aflicciones de su pueblo. Mire lo que dice el versículo 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Las viudas eran las mujeres con más necesidad en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también se habla de mujeres viudas y la similitud es que eran personas con mucha necesidad. Dios le pide a su siervo Elías que fuera a la ciudad, que ahí habitara y que en ese lugar iba a encontrar a una familia con mucha necesidad. Pero la pregunta es, ¿quién ayuda a quién? Porque la mujer viuda tenía necesidad. Elías también tenía necesidad de ser sustentado. Este siervo no cuestiona a Dios, simplemente obedece. ¿Te imaginas que a ti y a mí nos dijera el Señor, ¿te vas a ir para este lugar? ¿Te vas a ir a esta misión? Qué bello sería, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos, así como su siervo, de poder obedecerle? Este siervo no cuestiona, inmediatamente ejecuta lo que Dios le había pedido. Antes de continuar, nosotros hubiéramos hecho lo mismo que Elías, que dijéramos, sí, Señor, amén, gloria a Dios, tú estás pidiendo esto, es porque tú tienes un plan que mostrar. Miren lo que dicen los versículos 10, 11 y 12. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Eran las últimas reservas de esta familia. Entonces me pregunto, ¿quién ayuda a quién? Elías en este momento se convertía en una carga para la mujer. Incluso le dice, es todo lo que tengo. Pero inmediatamente vemos cómo esta mujer estaba decidiendo en proporcionarle el alimento a Elías y evidentemente se lo estaba quitando a su hijo y a ella. Yo te quisiera preguntar, ¿tú estarías dispuesto a sacrificar algo por los demás? Creo que no, creo que es un tema complicado y muy difícil, pero recuerden que Dios ya había preparado el corazón de la viuda. No era algo que pareciera extraño para ella. Dios ya había obrado en su corazón y era el momento para actuar. Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor,
Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Qué hermosas palabras que muchos necesitamos escuchar el día de hoy. No tengas temor, no dudes, líbrame. Estas ya son mis reservas. Escuché hace poco tiempo decir, estamos como en tiempos de guerra. Un hermano lo expresaba de esta manera, dice, hoy tenemos que cuidar lo que se rompe, tenemos que arreglar lo que se descompone. Estamos en tiempo de guerra, pastor. Y yo creo que el hermano no está tan alejado de lo que y de la forma en cómo él percibe esta situación. Esta mujer dijo, cocinamos esto y morimos. Y vemos cómo el profeta empieza un diálogo con ella y cómo dice, no tengas miedo. Versículos 14, 15 y 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! ¿Te acuerdas que empezamos hablando de aflicción? Esta mujer tenía aflicción, su hijo tenía aflicción, pero vean cómo Dios no pasó por alto el dolor ni la tristeza de esta mujer. Y le pide a un siervo de algún lugar que fuera a habitar a ese lugar. Tú no sabes lo que está haciendo Dios, ni yo lo sé. Pero cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos, pasan cosas maravillosas. Tú y yo no nos imaginamos si la ayuda viene de allá, si la ayuda viene de acá, o la ayuda la tenemos enfrente, pero ve esta hermosa historia, cómo la mujer se priva por algún momento de su alimento y le da primero al profeta. Y vemos cómo la harina y el aceite nunca volvió a faltar en su hogar. Cuando escuchamos esto nos damos cuenta que para Dios no hay nada imposible. Y si Dios bendijo a esta mujer, tenlo por seguro que tú y yo vamos a ser bendecidos por nuestro Dios. ¿Cuántos podemos decir amén? Gloria a Dios, pero hay algo que tenemos que hacer, obedecer. Hay algo que usted y yo tenemos que hacer, obediencia. Es lo que Dios nos pide el día de hoy. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Recuerdas cuando yo decía, ¿quién ayuda a quién? Yo creo que aquí el tema de la tinaja, el tema de la harina y del pan pasaba a segundo término. La aflicción de la mujer iba a ser aún mayor. ¿Te imaginas qué combinación? Pobreza más muerte. ¿Qué combinación tan
tan triste, qué aflicción de esta mujer. Pero Dios ya había provisto de una solución, se había provisto de un profeta para que multiplicara la harina y el aceite y para que reviviera a su hijo, lo resucitara. Qué hermosa palabra. Entonces, ¿tienes miedo al hambre? Aquí está una historia. ¿Tienes miedo a la muerte? Aquí está esta historia. ¿Vamos a tener aflicción? Seguro que sí, pero nuestro Dios vive, nuestro Dios reina, y si le creemos, sabemos que Dios se va a proveer de una pronta respuesta. La bondad de Dios era para esta mujer viuda. Hermana, no dudes, Dios es fiel, Dios es justo y pronto, y viene la ayuda en camino. A lo mejor tú estás en similitud a esta familia. En esta noche Dios te dice, no tengas temor. A lo mejor no eres viuda, pero eres quien provee a casa. Dios te dice, confía, confía, el aceite y el pan no va a escasear si tú crees en él, porque de tu ley no me he olvidado. Aquí está la justificación del versículo 153 del salmista, porque de tu ley no me he olvidado. El salmista, después de librarse, lo que hace es afirmarse. Uno que sigue en comunión con Dios nunca deja de maravillarse de su palabra. La mujer dijo, vive Jehová. Ahora sé que Jehová vive. Muchos queremos ser librados y luego obedecer. Pero aquí vemos que es a la inversa. Primero es obedecer y luego veremos la misericordia de nuestro Dios. El versículo siguiente nos dice, el 154, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Defiende mi causa. Hacemos esta última porción, decía la mujer viuda, y morimos, pero dice el Señor, dalo a mi siervo primero, dáselo a Elías. Y esta mujer así lo hizo. Si tomamos la causa del Señor, Él nos redime, Él nos rescata, Él es quien nos salva y así podremos vivir eternamente. Nuestro Dios toma nuestras causas, hermanos. Nuestro Dios sabe de nuestras aflicciones. No fue ajeno a la mujer y, ¿sabes?, ni a la misma muerte de su hijo. Las dos necesidades fueron suplidas en tiempo y en forma. Versículo 155. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Cuando habla el Señor de los impíos, se refiere a las personas que cometen pecado una y otra vez. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero podrás decir, pues todos vamos a morir. Sí, pero la diferencia es cómo morimos, con Dios o sin Dios. Y aquí está la gravedad de este punto. Mire lo que dicen estos dos versículos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, cuando habla el salmista de los impíos que lejos están de la salvación, habla precisamente de una segunda muerte, la muerte espiritual. Tú y yo un día vamos a morir. Y vamos y esperamos la venida de Cristo. ¿Para qué? Para irnos al encuentro con Él. Pero después viene el juicio. Y dice la Escritura que los que fueron encontrados en el libro de la vida, ellos tendrán una vida eterna con el Señor. Pero los que no están ahí, ellos sufrirán la segunda muerte. Por eso tenemos que acercarnos a los estatutos de nuestro Dios. Por eso el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice la palabra de nuestro Dios.
Versículo 156. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Y retomando la historia de la mujer viuda, dice el versículo 24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Te imaginas? ¿Cómo crees que vivió después esta mujer? ¿Tú crees que se apartó? ¿Tú crees que escaseó el pan y el aceite? No, esta mujer se consagró al Señor. Esta mujer jamás se volvió a separar de este Dios glorioso. Entonces, hermanos, los juicios del Señor que al momento pueden ser injustos, pero a la larga traen bendición. Esta mujer ya había decidido comer y después morir, pero ¿qué creen? Dios tenía otros planes para esta mujer, ya que sus juicios traen bendición a nuestra vida, aunque al principio tengamos que dar pasos de fe. Muchos de nosotros queremos ver primero el aceite fluir y queremos ver ahí los montones de harina, entonces creer. No, hermanos, hermana, primero tienes que creer. Amigo, tienes primero que creer y después verás la misma gloria de Dios. Y después verás su mano poderosa cómo fluye en nuestra vida. Versículo 157. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. El salmista une las misericordias con los perseguidores y enemigos. ¿El pueblo de Dios tenía enemigos? Claro, ellos eran un pueblo guerrero y lo tenían que aprender y además desarrollar para defender a sus animalitos, para defender su territorio. Pero el Señor peleaba con ellos. Si bien era un pueblo guerrero, si bien siempre muchos pueblos estaban al acecho, pero Dios peleaba sus batallas. La mano de Dios estaba con ellos. Quiero utilizar el segundo libro de Crónicas en el capítulo 32, versículo 8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces, ¿va a haber guerra? Sí, pero con Dios. ¿Va a haber aflicción? Claro, pero ahora las enfrentamos con nuestro Dios. Versículo 158. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Esta palabra se refiere a los renegados, a los necios. Hay formas de cómo ver a estas personas, como las ve el salmista, con enojo y no actuar, o como una oportunidad para mostrarles el camino correcto para que guarden las palabras de nuestro Dios. Hay mucha gente a nuestro alrededor, seguramente tú sabes, que caminan sin Dios. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué podemos hacer con ellos? Recuerda que nosotros también fuimos así. Recuerda que también nosotros éramos complicados, que incluso nos invitaban a un templo, a una iglesia, a una reunión, a una oración y decíamos, no, gracias, me van a cambiar de religión. Dios, a pesar de nuestra necedad, tuvo misericordia. Entonces, en esta noche, tengamos misericordia por igual por aquellas personas que están lejos de Dios. Terminemos con las dos últimas citas. Mire lo que dice el versículo 159 y 160. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. En esta porción que acabamos de leer desde el 153 hasta el 160, vemos como 3 veces el salmista dice, vivifícame. Lo dice el 154, lo dice el 156 y lo dice el 159. Vivifícame. Todo creyente tenemos esta necesidad física y espiritual. ¿Por qué? Porque queremos ser vivificados, vivir. Tú pregúntate, ¿sobrevives o vives el plan
de Dios. Hay muchas personas que van sobreviviendo solamente arrastrando la cobija, salen de una y se meten a otra, y así pasan esta etapa tan bonita que es poder disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Es una manera de cómo pedir la bendición de nuestro Dios. Hoy podemos decir: vivifícame, Dios, vivifícame, Señor. Necesidades muchas. El cómo podemos solucionarlas, aquí lo vemos. Vivifícame, Señor, líbrame, redímeme, vivifícame. Entonces, usted y yo encontraremos un plan y un propósito para esta vida. Tú ya estás en la edad de la plenitud. Hay propósitos para ti y eternos. Tu experiencia, tu testimonio son de gran bendición para otros. Tú eres joven, acércate a Dios. Dios te quiere fuerte, vigoroso, para poderte desgastar en su obra. Tú eres una niña, un niño. Dios tiene un plan trazado para ti. Sin duda, conozco, y a lo mejor tú también conoces, a personas que se tomaron por un tiempo de la mano de Dios y después se alejaron. Ya vienen raspados, vienen tuertos, vienen muy lastimados. Hermanos, si bien vamos a regresar al Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué prolongar este tiempo? ¿Por qué apartarnos y ser necios en esto? El salmista dice: vivifícame, vivifícame. Pablo le dice a Timoteo: aviva el don que tienes tú. Hermanos, tenemos que volver a las Sagradas Escrituras. Tenemos que regresar a las sendas antiguas. ¿Y qué es? La palabra. La palabra de Dios. Esta historia que vemos con esta mujer viuda es una aflicción muy fuerte, incluso de muerte. Pero para nuestro Dios no hay nada imposible. Tu problema, mi problema, no es nuevo para Dios. Dios se ha agradado en otros momentos de hacer misericordia por aquellos que le aman, por aquellos que le buscan. ¿Necesitas un milagro en esta noche? ¿Necesitas que Dios se complazca con una respuesta? ¿Necesitas que Dios te supla de harina y de aceite? ¿Necesitas que exista palabra de Dios en tu hogar? Hoy tú puedes abrir tus manos junto conmigo y pedir esto a nuestro Dios. Si gustas ahí donde escuchas, si gustas pedirle al Señor y rogar por un milagro, hazlo. Hazlo y tengamos esta fe de esta viuda de Sarepta, que ya estaba al borde de la muerte y su hijo también a punto de morir. Pero Dios siempre tiene otros planes, porque Él sabe lo que hace. Abre tus manos junto conmigo y vamos a pedirle a nuestro Dios. Padre, ha sido una semana muy bonita, Señor. Hoy es viernes y sin duda llegar al día de hoy es porque tu mano poderosa ha estado con nosotros, Señor. Padre, muchos ya estamos con las reservas. Muchos ya estamos al punto de un colapso, al punto de una deuda, el dinero o las reservas están escaseando. Pero hoy, Señor, abrimos nuestras manos. Bendícelas, Señor. Provee, Padre. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. El apóstol Pedro decía: ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos, Padre? Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así lo creemos, Señor. Escucha la oración de tu pueblo. Escucha la oración de mis hermanos. Escucha la oración de esta persona que hoy está escuchando esta palabra. Señor, venos con ojos de misericordia. Provee de una salida así como lo hiciste con esta mujer viuda, la viuda de Sarepta, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres fiel y justo. Gracias, Padre amado, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y que tenga un bonito fin de semana.